La tribuna de quienes no esperan que las soluciones caigan del cielo o del gobierno de turno. El radar de los barrios con Jesús Torrealba. Regresamos al radar de los barrios. Mientras estábamos conversando con Monseñor Baltasar Porras, el obispo de Mérida, él estaba en Mérida en ese momento, la conexión era a través de la línea telefónica. Mientras eso estaba ocurriendo, estaba siendo allanado, como bien lo informó acá nuestro colega en los titulares que acaban de escuchar en Radio Caracas Radio, estaba siendo allanado el apartamento de la dirigente Gaby Arellano. Cosa curiosa, ¿no? Tal y como denunciamos acá cuando empezamos el programa en este homenaje a Monseñor Romero, decíamos aquella represión, aquella guerra sucia de la dictadura contra el pueblo salvadoreño era ejercida por lo que llamaban entonces fuerzas mixtas o fuerzas combinadas, esto es la Guardia Nacional y civiles irregulares, escuadrones de la muerte. Bueno, según denuncian en la red social Twitter diversas fuentes y lo confirma la misma Gaby Arellano en su cuenta en la red social Twitter, el allanamiento a su residencia está siendo realizado por la Guardia Nacional y civiles de un grupo llamado Colectivo Utopía 78. ¿Qué te parece? Ahora resulta que una cosa llamada Colectivo Utopía 78 tiene potestad, pues, para allanar casas de venezolanos. Esa es la denuncia que está en curso de las cosas que están ocurriendo. Mientras Baltasar Porras, desde Mérida, hace este llamado al entendimiento, a la paz. Esa es la otra realidad que está ocurriendo en esa misma ciudad. Ahora bien, entiéndase, esto que está pasando sobre todo en los Andes venezolanos y quizá con mayor fuerza en Táchira, no es el resultado simplemente de una convocatoria que a alguien se le ocurrió el 2 de febrero o el 12 de febrero, no. Esa región andina y en particular Mérida y Táchira están siendo objeto desde hace muchísimo tiempo de una agresión sistemática. El drama de los tachirenses sometidos a un cerco económico, sometidos a represión brutal, al racionamiento de la gasolina, a la escasez y a la carestía, mientras ven cómo los alimentos son extraídos del país, sacados del país, ante la vista indiferente de quienes tienen la responsabilidad supuestamente de guardar nuestras fronteras. Bueno, esos son años y años de atropello que ahora emergen en forma de protesta. Ahora, esa situación de injusticia económica y social que está como sustrato de la actual protesta en Venezuela, no solamente es en Táchira, no solamente es en Mérida. Hoy se están cumpliendo 15 años de una burla sistemática, una burla horrenda a el derecho constitucional a la vivienda digna, a una comunidad muy importante y muy luchadora en Guayana, concretamente en la zona llamada UD 339, que es, un área donde se iban a construir supuestamente 4.500 viviendas proyectadas y hasta ahora solo se han construido 180 porque las ha construido la misma gente, los mismos ciudadanos, ¿no? Entonces, yo tuve el privilegio, yo tuve el honor de estar allí, de estar en esa comunidad y hablar con esos ciudadanos. Me mostraron, me entregaron incluso videos donde un muy delgado presidente Chávez, prácticamente recién electo, llegó allí, a ese sitio donde yo estaba parado, a prometerles que en pocos años ellos tendrían allí sus viviendas y que antes del año 2010 estarían todos con su vivienda propia allí. Y bueno, desgraciadamente esa fue una de las tantas y tantas promesas incumplidas por aquel gobierno y por este. Tenemos en línea a Andrés Eloy Pagola. Andrés Eloy Pagola es uno de los dirigentes comunitarios que ha hecho frente a esta lucha por el derecho constitucional a la vivienda que les estoy haciendo referencia allá en Guayana. Andrés, gracias por atendernos, hermano. Comparte con la audiencia del centro del país cuál ha sido el calvario que ustedes han tenido que pasar, este largo recorrido de lucha que ustedes han tenido que pasar en procura del cumplimiento de esas promesas que les han hecho. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Un saludo a toda tu gente bastante grande aquí en Venezuela. Bueno, desde aquí, es verdad, nosotros recientemente, el pasado 20 de marzo, cumplimos 15 años de incansable lucha.
por tratar de conseguir una vivienda digna para todas las diferentes familias que estamos aquí desde el año 99. Bueno, precisamente eso es lo que decir es una realidad. Nosotros nos conformamos el 20 de marzo y tenía el presidente de la República una fecha de fría, 46 días de haber tomado posesión del gobierno. Y desde esa fecha para acá estamos luchando para lograr ese objetivo y de verdad que ha sido bastante fructuoso, pero ahí estamos, hermano. Luchando porque si uno no lucha, Así es. va a escapar. Andrés, ¿cuántas familias están afectadas? Bueno, en ese sector donde estamos nosotros, en la unidad 339, más de 4.500 familias, ¿verdad? El problema está que pareciera que las instituciones no han entendido cómo se resuelve el problema habitacional en Venezuela. El problema se resuelve dotando de servicios todos los lotes de terreno que están aptos para construir viviendas. Nosotros le cancelamos a la CBG por concepto de parcelas de terreno más de 10 millones de dólares por 1.105 hectáreas de terreno. También hemos invertido nosotros como familia recursos propios de cada una de las diferentes familias, más de 80 millones de bolívares por los que actualizando proyectos, comprando material para poner el poste de alumbrado público, para poner el agua, para poner todo eso serie de cosas, porque la mayoría de la gente que vivimos, estamos en estas asociaciones civiles pro vivienda, somos personas que vivimos alquilando y arriendo, ¿verdad? Y entonces imagínense, los alquileres ahorita están por las nubes y gente que están sacando hasta judicialmente de los alquileres porque la cosa es difícil aquí en Guayana con relación a la vivienda. Nosotros lo que queremos hacer es un llamado, en el caso particular de aquí de Ciudad Guayana, a las instituciones que tienen que ver, en este caso la Corporación Venezolana de Guayana, la Administración del Estado de Bolívar, la Alcaldía de Carolina y el Ministerio de Hábitat y Vivienda, bueno, para la Administración de Vivienda de Venezuela, para ponernos de acuerdo, para de una buena vez tratar de solventar este problema que de verdad nos está afectando desde hace bastantes años. Muchísimas gracias, Andrés Eloy, por compartir con nosotros para que la gente entienda pues la profundidad del malestar y la profundidad del reclamo que tiene el pueblo venezolano en los distintos aspectos. Nosotros cada vez que nos referimos a este tema de la violencia política, a este tema de la represión, de inmediato hablamos del tema económico, del tema de los precios, del tema de la salud, de los hospitales sin insumos. Hoy estamos hablando de este tema de la vivienda. Estamos hablando del caso de 265 asociaciones pro vivienda, cuyos voceros han cumplido 15 años de haberse organizado como asociación para pelear por este derecho en el sector conocido como UD 339 allá en Ciudad Guayana. Yo quiero que si tienen un lápiz a la mano lo agarren y anoten lo siguiente. Estos compatriotas han sostenido a lo largo de estos 15 años 1.767 reuniones con instituciones públicas y privadas. Han gastado 3.043 resmas de papel en copias y volantes. Han recorrido 186.000 kilómetros para ir a reuniones en distintas oficinas y despachos públicos. Han gastado 10 millones de bolívares para pagarle el precio de los terrenos a la Corporación Venezolana de Guayana, porque por cierto, los terrenos no se los están viendo regalados a nadie, los pagaron, así como pagaron los estudios para meter los servicios en esos terrenos. Y hasta ahora, repito, hasta el sol de hoy, yo vi el video donde el señor presidente Chávez, que en ese momento tenía apenas 46 días de haber ganado las elecciones, yo vi el video donde el presidente Chávez les decía a estos compatriotas que, bueno, ellos iban a tener sus casas allí, pues, bueno, después de 15 años, de 4.500 casas solamente se han construido 180 porque las construyeron ellos mismos con sus manos. Esta es la historia, repito, del movimiento organizado Asociviles Pro Vivienda, fundado un 20 de marzo de 1999, cumpliendo hoy 15 años de lucha y 15 años de sordera. Ese es uno de los pilares, una de las razones, uno de los fundamentos del malestar social que emerge como reclamo económico y que se expresa
en protesta pública en las calles de todo el país, así como es el tema de la carestía y de la escasez de los alimentos, así como es el tema de la crisis de los servicios, así como es el tema de las escuelas cayéndose o de los hospitales sin insumos, en un país donde nuestro gobierno, eso de nuestro es un decir, en un país donde el gobierno ha percibido únicamente por concepto de renta petrolera, únicamente por concepto de venta de petróleo, casi 1 millón de millones de dólares en 12 años. Repito, 1 millón de millones de dólares. Échenle lápiz. Es decir, una suma inmensa de dinero superior a la obtenida por todos los gobiernos anteriores sumados en nuestro país. Entonces, ¿de qué se trata? Estamos hablando simplemente de un malestar puntual, de un asunto, de una objeción a un gobierno por tal o cual detalle, de un asunto de políticas públicas particular. No vale, estamos hablando de un país que está parado frente al más monstruoso robo que se haya producido en la historia venezolana. Después de haber percibido 1 millón de millones de dólares, estos muérganos vienen a nosotros a hablarnos de tarjeta de racionamiento, ¿vale? Vienen a hablarnos de que, mira, tú vas a poder comer pollo una vez a la semana y puedes comprar aceite una vez cada 15 días. Y bueno, porque eso lo decide, porque un burócrata decide que eso es lo que tu familia necesita. Eso no lo decides tú ahora, sino un burócrata. ¿Tú crees que este pueblo se puede calar eso? No, vale, este pueblo se moviliza y responde y reacciona, se organiza y protesta. Y la respuesta a esa protesta no puede ser la violencia represiva. La respuesta a esa violencia no puede ser, mucho menos, la violencia pandillera que acá en nuestro país está disfrazada bajo el rubro de los llamados colectivos violentos o sencillamente bandas paramilitares. Yo quiero cerrar este programa de hoy en homenaje a esa figura histórica de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, recordando lo que pasó en El Salvador. En El Salvador, repito, hubo una seria situación de enfrentamiento entre sectores políticos y sociales. Esos sectores políticos y sociales fueron incapaces de llegar a un acuerdo de manera pacífica, de manera democrática, y desgraciadamente se fueron a la guerra. Y después de 13 años de guerra, después de 75.000 muertos, échenle pierna a ustedes lo que es 75.000 muertos en un paísito como El Salvador. Bueno, después de 75.000 muertos, ese país tuvo que ver a esos actores sentándose en la mesa de negociación, ¿no? Sentándose en una mesa de diálogo. Lo que no hicieron antes de los muertos, tuvieron que hacerlo después de los muertos, para resolver los mismos problemas. Y además de los problemas que originalmente produjeron el conflicto, tener que resolver el tema de las cicatrices de la guerra. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, vale, tuvieron que aprender a convivir. Tuvieron que aprender a convivir, tuvieron que aprender a tolerarse unos a otros, que uno fuera gobierno, que el otro fuera oposición, que compitieran por el poder. En ese país acaba de producirse una elección. Hace 2 semanas se produjo una elección en El Salvador. ¿Y saben qué pasó? Que el farabundo Martí, de Liberación Nacional, ganó, mira, pero por una diferencia, chico, ínfima. Una cosa así como la cifra que dice Nicolás Maduro que él ganó aquí. Bueno, una cosa así, una ñinguitica, pues, ¿no? Es decir, sigue siendo una nación partida, dividida, escindida, polarizada, pero que está aprendiendo sobre una montaña de cadáveres. Eso sí, está aprendiendo a vivir divididos, pero en paz, ¿no? Ahora, les voy a dar un dato adicional que hace muchísimo más irónica y muchísimo más triste esta situación de El Salvador. En El Salvador, ni el partido Arena, ni el partido Farabundo Martí de Liberación Nacional controlan el país, porque el país está prácticamente partido por la mitad como un cuchillo. ¿Tú sabes en manos de quién está el país? Está en manos del AMPA. Yo los invito a que se metan en cualquier buscador en internet y pongan papel electoral de las maras en El Salvador, para que vean ustedes el peso que tienen en El Salvador desde el punto de vista social y desde el punto de vista electoral, incluso las pandillas, las bandas llamadas allá maras.
Allá hay dos grandes bandas en todo el país, una se llama La Mara Salvatrucha y otra se llama Banda 18 de Marzo o algo así. Bueno, estoy hablando de bandas que tienen 30.000 miembros, imagínense ustedes, otra más o menos por ese estilo. ¿Qué fue lo que pasó en El Salvador? Bueno, mientras ese país estaba en guerra civil, mientras el ejército y la guerrilla se estaban cayendo a plomo, muchísimas familias salvadoreñas, familias pobres y otras que no lo eran, pero que se convirtieron en pobres cuando se tuvieron que ir de ese país, bueno, emigraron a Estados Unidos en búsqueda de mejor calidad, en búsqueda de vida, no de mejor calidad de vida apenas, en búsqueda de que no los mataran. Bueno, y llegaron allá con muchísima pobreza, con muchísima precariedad, con una mano atrás y otra mano adelante, a vivir en los sitios más pobres de esas ciudades. Allí los niños chiquitos y los niños que nacieron en esas condiciones estaban en los barrios marginales de esas ciudades, que también existen, por cierto, y en contacto con la violencia de las pandillas en Estados Unidos y en contacto con el tema de las drogas en Estados Unidos. Pasaron los años, remitió la crisis en El Salvador, algunos se regresaron para su país de motu propio y otros fueron expulsados por el gobierno norteamericano. ¿Y qué pasó cuando regresaron esos niños, jóvenes y adolescentes a El Salvador? Bueno, resultó que esos niños, jóvenes y adolescentes estaban entrenados en el manejo de lo que es la vida de las pandillas en el primer mundo, ¿no? Eran malandros del primer mundo, para decirlo de alguna manera, que iban a enfrentarse en El Salvador con una policía prácticamente rural. ¿Tú me entiendes? Entonces, el impacto que ha tenido eso en El Salvador y en toda Centroamérica ha sido brutal. El control que ejercen las llamadas pandillas, las maras, en El Salvador es inmenso, inmenso. Manejan la vida de ese país. Tanto es así que uno de los grandes temas de la campaña electoral que acaba de concluir era cómo los principales partidos supuestamente estaban comprando el apoyo de las maras, porque eran las maras quienes podían ir y decirle a la gente en los barrios, que allá se llaman colonias, en los barrios que fueran a votar por determinado candidato, porque las mismas bandas movilizaban a la gente y vigilaban el voto de esas personas. Sí, más o menos como hace aquí el PSUV, que con el cuento del voto asistido, ¿entiendes? Allá lo hacen ya directamente las pandillas, las bandas. Entonces, repito la inmensa ironía de esto. Dos fuerzas no se pueden entender, se caen a plomo durante más de una década, hay 75.000 muertos, luego por fin se ponen de acuerdo, pero quien tiene ahora el control del país no es ninguna de esas dos fuerzas. Quien tiene ahora el control del país es el AMPA. Y yo les pregunto a ustedes, venezolanos de buena fe, independientemente del color político, independientemente del carné o de la preferencia ideológica que tengan, ¿qué creen ustedes que va a pasar aquí con todo ese poco de sujetos motorizados, armados, que andan por ahí asaltando a medianoche en San Cristóbal, en San Diego, en Mérida, en Valencia, en Aragua y aquí en Caracas también, ¿no? Armados y a veces con chapas y con radios? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Ustedes creen que esos tipos van a estar siempre siguiendo el lineamiento de un burócrata o de un jefe político? No vale, eso es AMPA, AMPA que está siendo utilizada en función política, pero es AMPA. Al final se va a autonomizar, si es que no está autónoma ya. Y van a terminar poniéndole ellos condiciones a quienes los crearon y los impulsaron a hacer esas barbaridades que están haciendo hoy. Ese Frankenstein que están creando se les va a volver en contra, pero no en contra de ellos únicamente, en contra de todo el país. Esa es la historia de El Salvador, esa es la historia de esa nación, de ese proceso. Hoy, a 34 años de la muerte de Monseñor Arnulfo Romero, yo hago un llamado a mis hermanos venezolanos a que hagamos valer nuestra tradición democrática. Eso sí tenemos nosotros, que no tenían los salvadoreños. Nosotros tenemos 40 años de tradición democrática, 40 años de aprendizaje democrático, 40 años de saber que hay una manera distinta de relacionarnos, que los venezolanos podemos ser hermanos de nuestro prójimo, podemos ser incluso competidores, quizá adversarios, pero no enemigos, ¿vale? No enemigos, ¿eh? Que hay 1000 maneras de resolver diferencias entre nosotros, desde el debate y la discusión hasta el voto,
¿no? O la manifestación pública, o la expresión de desagrado, pero no el plomo, no el asesinato, no el allanamiento ilegal, no la persecución del que piensa distinto a mí. O sea, yo termino este programa de hoy diciéndoles, yo estoy profundamente esperanzado en que ese ADN democrático, esa esencia democrática del alma venezolana termine por imponerse a quienes trafican con el odio y la violencia, y que logremos entenderlo con nuestras diferencias, con nuestras particulares visiones, cada quien con la suya, pero que logremos entendernos para sacar adelante este país, uniéndonos todos, uniéndonos por debajo, como decía Rafael Uzcategui, pueblo con pueblo, para derrotar a los violentos. Trabajamos para ustedes en nuestro equipo de producción, la inmensa red de ciudadanos y ciudadanos que integran la Asociación Civil Radar de los Barrios. Desde Radio Caracas Radio, coordinó en la parte técnica Yelixa Donis. En el control técnico estuvo Jan Bururú Martínez, en la gerencia de información Javier Pereira Díaz, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la dirección general de la emisora Jaime Nestares. Habló para ustedes Jesús Torrealba. Esto es el Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM.